Hola, soy Teresa Lamana, soy la coordinadora de la consulta de psicología de la Universidad Francisco de Vitoria, además de ser psicóloga, y la directora del especialista en sexología clínica y terapia afectivo-sexual de la universidad. Y yo soy Daniel Lamana, soy terapeuta también en la consulta de psicología de la UFV y coordinador del mismo programa de especialista en sexología clínica. Bien, pues hoy estamos aquí para conversar sobre un tema que a día de hoy pues está a la orden del día, por así decirlo, y que dentro del ámbito de la psicología trae como mucho revuelo y mucho cuestionamiento, ¿no? Entonces, venimos a charlar un poco sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Y en concreto dentro de la psicología de la sexología, como ciencia que abarca toda la patología en el ámbito afectivo-sexual. Pues venimos a actualizarnos un poco sobre cómo está el panorama a día de hoy y sobre cómo abarcar la situación que está viviendo la sociedad a día de hoy, ¿no? Porque es verdad que la sociedad actualmente pues atraviesa como un bache, ¿no, Dani? Yo creo a nivel como de carencia afectivo-sexual o a nivel de incluso desconexión, ¿no? Sí, vemos además en terapia, en consulta, que es un tema que cada vez viene más gente con problemas en este ámbito, buscando ayuda, y como que a nivel social da un poco la sensación de que todavía no hemos encontrado muchas respuestas. Tenemos muchas preguntas, muchos desafíos, muchas problemáticas y por tanto mucho sufrimiento, pero no parece que tengamos tan claras las respuestas. Incluso las que hay, pues a lo mejor no todas nos parecen igual de válidas, igual de positivas o igual de terapéuticas. Entonces, como decías, estamos en un momento histórico-cultural para este ámbito muy interesante, donde se puede aportar mucho, pero que también supone un desafío. Y sobre todo para los terapeutas que a lo mejor están empezando, pues saber de qué fuentes beber para luego poder abordar bien este campo de trabajo es un reto. Desde luego porque además es un ámbito especialmente complejo, ¿no? El ser humano de por sí es complejo y el ámbito afectivo-sexual muchísimo más, ¿no? Entonces es verdad que es un desafío a nivel social, ¿no? Y dentro de nuestra ciencia, como es la psicología, a la par que una oportunidad para seguir profundizando, ¿no? Yo creo en el ser humano, en su desarrollo, en todo su potencial, ¿no? Y efectivamente, yo creo que a día de hoy pues se habla de sexualidad en todos los lados, ¿no? Esta misma mañana en la parada de autobús había ya algo sexualizado, ¿no? En algún cartel con algún tipo de publicidad, televisión, series, novelas, ¿no? Donde el ámbito sexual pues nos bombardea allá donde vayamos. Y pues como el ser humano es un ser afectivo, es algo que impacta, ¿no? No podemos evitar que nos impacte, aunque ya estamos normalizándolo mucho, ¿no? Yo creo que el efecto que tiene un poco la sociedad es que no paramos de recibir esos estímulos y empezamos como a anestesiarnos frente a ellos, ¿no? Pues perdiendo un poco la conciencia de que efectivamente todo esto tiene un impacto en nuestro desarrollo, en nuestra percepción de la realidad, ¿no? Y yo creo que es uno de los factores que está incidiendo sin darnos cuenta, ¿no? Y que hay que abordar de alguna forma u de otra, ¿no? De hecho, como comentabas, pues cada vez la patología sexual abunda más en las consultas y ya no solo en perfiles jóvenes, que quizás es donde más abunda, pero como que ya estamos, yo creo que empezamos a ver en consulta que ya no hay perfil concreto, ¿no? Sino que es en hombres, en mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, adultos, personas de la tercera edad, ¿no? Y de ahí la importancia de poder formarnos para poder atender toda esta patología que afecta tanto a la persona y que genera un sufrimiento tan grande, ¿no? Porque no podemos olvidar que al final, detrás de este tipo de patología, pues hay un ser con su afectividad, con su vida, con su relación social, con su familia, ¿no? Y por tanto, pues mucho vacío, mucha herida y mucha necesidad afectiva que, pues que el corazón del hombre anhela inevitablemente, ¿no? Ante esta situación, como que así planteada, pues es verdad que puede parecer un poco descorazonadora. ¿Cuál dirías que es la situación del intento de respuesta por parte de la sexología, ¿no? La sexología como ciencia y como práctica terapéutica. Ahora mismo, ¿cuál es la situación actual de esta rama de la psicología que, como decías, aborda un tema
muy importante y que toca muchos aspectos, aunque no parezca, pero toca muchos aspectos de la vida de la persona. Pues una pregunta muy interesante porque yo creo, Dani, que lo que está pasando es que la sexología muchas veces se está camuflando como con esta corriente social, ¿no? Ujú, En la que se está desarraigando la afectividad de la sexualidad, ¿no? Entonces ujú, muchas veces la sexología como ciencia, ¿no? O como modo terapéutico tiende a atender mucho lo conductual o puramente sexual, ¿no? ujú, Pues con técnicas que trabajen, por ejemplo, una disfunción eréctil en concreto, o, ¿no? Un poco en la práctica, ¿no? Pero olvidando que el trasfondo ujú, de cualquier patología en la sexualidad nos está hablando de cómo está la persona afectivamente, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que está un poquito ese riesgo de que la sexología siga fomentando toda esta carencia que hay ujú, actualmente en la sociedad, ¿no? A mí me han llegado a consulta muchos pacientes que a lo mejor me dicen, mira, Teresa, tú eres la quinta sexóloga por la que paso, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que en la medida en la que no vamos a la raíz del conflicto, ¿no? O al origen, va a ser una sintomatología recurrente, ujú, recurrente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder abordar bueno, pues la patología sexual, no solo con su punta del iceberg, ¿no? Por así decirlo, que es ujú, el síntoma en concreto, ¿no? Pues ya sea un vaginismo, ya sea una disfunción eréctil, ¿no? Falta de deseo sexual, sino el poder bajar a ese fondo del iceberg y de alguna forma sanar las causas que originan y mantienen toda esta ujú, sintomatología, ¿no? Entonces, yo creo bueno, este es el objetivo también un poco del programa de formación que hemos desarrollado, ¿no? El poder ofrecer una visión de la sexología que integre la sexualidad con la afectividad y, por tanto, pueda atender a la persona en toda su integralidad, ¿no? No ujú, dejarnos algún recoveco sin trabajar, ujú, sino entender que al final somos cuerpo, ¿no? Que al ujú, final yo creo que lo que vende un poco la sociedad o la crisis, parte de la crisis en la que estamos, es que el cuerpo se entiende como algo que tenemos, ¿no? ujú, Entonces yo tengo cuerpo y luego mi parte afectiva va por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que precisamente tenemos que remar desde ujú, la profesionalidad y el rigor de la psicología y de la sexología para integrar ambas dimensiones y por tanto, pues eso, no disociar a la persona, ¿no? ujú, Como en distintos recovecos, sino hacer ver que el cuerpo, que somos cuerpo, ¿no? Que no es algo que tengo y que está a mi disposición para usar, ¿no? Como yo quiera, ujú, sino que yo soy cuerpo. ujú, Y en base a esto, pues claro, mi cuerpo indica cómo estoy ujú, afectivamente, cómo me encuentro internamente y viceversa, ¿no? Y muchas veces, pues eso, esto se ve muy claro, por ejemplo, en la comunicación no verbal, ujú, ¿no? Yo te puedo decir, Dani, estoy fenomenal mientras mi cuerpo llora o mis ojos te expresan cierto. tristeza, ¿no? Entonces, es que es imposible que mi cuerpo no hable de cómo estoy, ¿no? Y muchas Ujú, veces la patología, por ejemplo, pues un caso de falta de deseo sexual, me está hablando de mucho más que falta de deseo sexual, ¿no? Me ujú, está hablando de probablemente heridas afectivas, experiencias traumáticas, falta de comunicación, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que la clave de la sexología para que pueda, bueno, pues ser solución y colaborar a esta crisis social de la que hablábamos está en mirar más allá del síntoma, ¿no? ujú, Y yo creo que otro punto muy importante de la sexología que muchas veces nos olvidamos es que cuando tratamos la puntita del iceberg, em, tendemos a tratar a todas las personas por igual, ¿no? Entonces, la disfunción eréctil se trabaja así, 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 ¿no? Y entonces ujú, metemos a todos los pacientes en ese perfil y bueno, pues como churros, ¿no? De alguna forma, todos igual, de la misma forma, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que tiene que rescatar la sexología también es el tratar bueno, trabajar persona a persona, ¿no? ujú, Paciente a paciente, porque no es lo mismo una falta de deseo sexual que otra, no es lo mismo una disfunción eréctil que otra, y yo creo que parte del objetivo, ¿no? También lo que queremos promulgar con el programa es rescatar que la atención, ya no solo en sexología, sino en la psicología en general, vaya persona a persona, paciente a paciente, ujú, que yo creo que es la idea, llegar a esa unicidad para entonces poder integrar, poder sanar, poder, ¿no? Yo creo que estas son como las dos claves que ujú, la sexología debe tener para poder dar una respuesta adecuada y profesional a la situación que atraviesa la sociedad a día de hoy, ¿no? ujú.
Yo creo que has dado en el clavo y además es una cosa que a mí me preocupa porque lo vemos que no solo se da en el ámbito de la sexología, Ujú, como que en general en toda la psicología tenemos ahí una tentación muy grande de lo que tú has dicho, de no ver a la persona, ujú, ¿no? Nos centramos mucho en el síntoma y vamos a tratar el síntoma. Y a veces también los mismos programas de estudio se centran mucho en vamos a ver esta técnica para este problema. Y casi como si fuera una fórmula matemática. Y a veces son cosas que está muy bien demostrado que funcionan. Pero es como poner una tirita, ¿no? Al final ujú. el síntoma suele ser una manifestación de algo un poco más profundo y cuando esto nos lo perdemos de vista y nos quedamos casi como si fuera un recetario de técnicas, em, las personas quizá acaban solucionando brevemente ese pequeño problema, ese síntoma, o grande, pero no desaparece del todo y vuelve a aparecer. Incluso aparece pero de otro modo, porque Ujú, total. la causa raíz no se aborda. Y esto es como, nos encanta sistematizar y separar y diseccionar, ¿no? Y entonces abordamos como que tendemos a separar lo cognitivo de lo afectivo, lo psicológico de lo somático o lo afectivo de lo sexual, entendido más como acciones concretas. Y este yo creo que es el gran error o la gran tentación de la psicología actual, que dejamos de ver a la persona, que no hay dos personas iguales. Entonces, cuando viene la persona, es súper importante que podamos hacer este movimiento de ver, vale, este es el síntoma, pero ¿quién eres? ¿Qué dice este síntoma de ti, de lo que tú necesitas, de lo que, de las heridas que tienes? Y desde ahí es donde se puede trabajar a un nivel que genera una sanación pues, mucho más profunda, más duradera, que luego se generaliza a más ámbitos. Entonces, qué bueno que haya terapeutas y haya corrientes de terapia, haya corrientes de sexología, que estemos un poquito intentando retomar esta visión de la persona como conjunto, sin diseccionarla, sin disociarla, viendo la unidad y sobre todo intentando integrarla. Que al final el objetivo de la terapia muchas veces es eso, integrar a la persona, ¿no? Recoger los pedacitos, que por desgracia muchas veces venimos así, a pedacitos, recoger los pedacitos y darles una unidad, darles un sentido y permitir que la persona pueda seguir hacia adelante reconstruida, ¿no? Y Desde muchas veces luego, más fuerte de lo que era antes de romperse. desde luego. Y yo creo que ahí parte importante de la sexología, yo creo también, Dani, es el trabajo propio del terapeuta, Mm, ¿no? Porque al final, bueno, somos seres sociales, gran parte de la sanación en terapia, ¿no? Pasa por el vínculo que se mm, establece con el propio psicoterapeuta, ¿no? eh, y con más énfasis frente a una temática afectivo-sexual, ¿no? Que no deja de ser una parte muy íntima de la persona mm. eh, y que al final no se trata solo de que el paciente esté cómodo con el terapeuta, ¿no? Que por supuesto hay que estar cómodo, ¿no? Indispensable. Desde luego, pero es muy importante que el terapeuta al final pues sea ese lugar de encuentro que fomente seguridad, que fomente confianza, que fomente profesionalidad, ¿no? Que fomente esa sensación de yo te puedo contener, ¿no? Mm, Muchas veces pues cuando vamos a impartir formaciones, ¿no? O cursos a posgrados o bueno, cursos varios, y se trabajan a lo mejor para patologías, ¿no? Como las parafilias, el abuso sexual, ¿no? Muchas veces los alumnos se escandalizan, ¿no? Madre mía, pero ¿cómo atiendes a una mm, persona que ha abusado? Yo no podría con alguien que padece una parafilia, ¿no? Entonces, bueno, yo les animo muchas veces, ¿no? Es que lo primero es un trabajo propio, ¿no? De mm, qué traigo yo en mi mochila sobre la sexualidad, qué prejuicios tengo, qué mirada tengo sobre estas mm, personas, ¿no? Porque bueno, pues al final como personas imperfectas que somos, pues podemos tender fácilmente al juicio, ¿no? De qué barbaridad lo que ha hecho, este hombre debería estar en la cárcel, o, ¿no? Bueno, y efectivamente desdibujamos o difuminamos esa visión de persona, ¿no? mm. Bueno, efectivamente hay patología, efectivamente ha hecho un acto malo, ¿no? Pero no podemos olvidar que estamos bien hechos, ¿no? Y que el corazón siempre tiene anhelos sanos y bondadosos, aunque en ocasiones pues, la conducta para ejecutarlos pues efectivamente es mala, se descarrila y puede hacer mucho daño, ¿no? Ujú, Pero a lo largo de estos años yo lo que me encontré en los pacientes, ¿no? Es que qué bien hechos estamos.
¿no? Es que detrás de cada barbaridad, ¿no? Porque es verdad que es un ámbito donde se escuchan cosas que impactan mucho, ¿no? Y el terapeuta como ser afectivo, ¿no? También tiene esa sacudida, pero según vas trabajando y rascando en esa profundidad, ¿no? Bajando bueno, pues a esa profundidad del iceberg, te das cuenta de que estamos muy bien hechos, ¿no? De efectivamente te encuentras muchas heridas, personas rotas, personas que no han tenido la oportunidad de poder aprender, por ejemplo, a gestionar su afectividad de otra forma, ¿no? Y te das cuenta de cómo cuando vas trabajando esto, lo sexual se va reconduciendo muchas veces, ¿no? Porque al final la sexualidad no es una dimensión como tal, sino que es una dimensión que permea toda la persona, ¿no? En lo biológico, en lo social, en lo espiritual, en lo psicológico, ¿no? Entonces, yo siempre digo que al final la sexología tiene una parte, por supuesto, ¿no? De trabajo de técnica puramente sexual, ¿no? Que aunque hemos dicho, oye, no solo técnica, ¿no? Sino que hay mucho más, sí que hay una parte de trabajar más cognitivamente y conductualmente lo que es en sí la sexualidad, ¿no? Pero siempre dada de la mano de un trabajo muy afectivo, ¿no? De identidad, de definición del propio ser, ¿no? Entonces muchas veces te das cuenta de que si yo no trabajo esto, esto no avanza, si trabajo solo esto avanza, pero hasta cierto punto y vuelve a retroceder, ¿no? Entonces, la importancia de que al final la sexología debe ser una ciencia que abarque esa terapia sexual, por supuesto, pero siempre de la mano de una terapia afectiva, ¿no? Porque si no, efectivamente no hay sanación, ¿no? Entonces, es verdad que el terapeuta es el primero que debe creerse y vivir esta mirada, ¿no? Porque si yo como terapeuta no creo que detrás de alguien que ha abusado sexualmente o de alguien que ha desarrollado una parafilia hay algo más, va a ser imposible sentarme de alguien a trabajar semejantes actos que han causado tanto daño, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que el trabajo personal del propio terapeuta siempre es necesario en psicología, ¿no? Y recomendable, ¿no? Debería ser prácticamente obligatorio, pero en el ámbito afectivo sexual mucho más, porque es un ámbito muy íntimo, donde necesito llevar una mirada y un corazón como muy, muy limpio y muy abierto para ponerme en predisposición de generar ese entorno de seguridad, de vínculo, como parte de herramienta de trabajo, ¿no? Y parte de la sanación de la persona que tengo delante, ¿no? Entonces yo creo que también es como un factor muy importante esa predisposición tanto interna como externa, ¿no? del terapeuta para poder llegar y sanar pues las heridas del paciente que tenemos delante al final, ¿no? Me gusta eso que dices del trabajo del terapeuta, porque tal y como yo lo veo, la sexualidad es como un ámbito privilegiado de expresión de la propia identidad. Total. ¿No? Es como, en pocos ámbitos puede una persona mostrarse de manera tan profunda como en el ámbito de lo sexual, que abarca muchas cosas, no solo las relaciones sexuales. Y justamente por eso es un ámbito donde más diferentes somos unos de otros. Y el terapeuta está preparado para acoger esa diferencia, ¿no? Porque la persona que puedo tener delante puede ser radicalmente diferente de mí, o ver las cosas de otra manera, o expresarlas de otra manera, aunque haya elementos que nos acomunen, o no puede acoger, validar y apoyar la expresión de esa identidad que consideramos que en el fondo, más allá de la capa de heridas y cosas feas que se puedan acumular, hay algo bonito y bello que vale la pena que se exprese. Si el terapeuta no está preparado para acoger eso y saber valorarlo, puede ser muy difícil acompañar a la persona. Entonces, efectivamente, hace falta como un trabajo previo y en esto quizá puede sonar un poco duro lo que voy a decir, pero no todo el mundo vale para todo. Y antes de uno plantearse si quiere especializarse en este campo, tiene quizá que probarse un poco y ver cómo vivo yo este campo. ¿Traigo yo heridas? ¿Resquicios a lo mejor de una educación que no me ha ayudado a vivir esto bien? ¿Experiencias difíciles que han marcado mucho cómo veo, cómo siento las cosas? Porque si uno no está bien ordenado por dentro para poder acoger a los demás y ayudarles a ordenarse, es un ámbito en el que también un terapeuta que no esté preparado en todos los sentidos puede hacer mucho daño, y heridas que luego se arrastren mucho tiempo o que tengan como reverberaciones en muchos ámbitos Desde vitales. luego. Entonces, como que un primer paso es ver cómo vivo yo esto. Desde Primero luego. mirarme a mí para luego
Cuando yo ya tenga una mirada positiva, comprensiva, acogedora sobre mí mismo, entonces te la puedo ofrecer a ti también. Y eso cambia vidas. Desde luego. O sea, qué importante efectivamente, Dani, el tema de la mirada, ¿no? Es que al final el terapeuta como lugar de encuentro, ¿no?, con el paciente, de alguna forma el rol que tiene el terapeuta es un poco ser reflejo, ¿no?, de quién es el paciente y bueno, quién es, cómo es, qué es lo que le ha llevado a cometer este acto, ¿no? Entonces, claro, si mi mirada no está trabajada, no está limpia y no se la puedo ofrecer como tal, efectivamente es que la probabilidad de sanación en este sentido es como muy reducida, y ya no de no sanación, sino de hacer más daño, ¿no? De alguna forma, y hurgar un poquito más en esta herida y hacerla más profunda incluso, ¿no? Entonces, qué importante es ser conscientes de que el paciente se va a mirar a través de nosotros, ¿no? Entonces, ya no es solo... bueno, sí, por eso decía, ¿no?, de que el paciente esté cómodo conmigo, yo le respeto, aunque que por supuesto el respeto y la comodidad ante todo, ¿no? Pero no solo eso, ¿no?, sino debe haber como un respaldo del ser y un reflejo de la mirada hacia el paciente, pues que le ayude a verse de forma sana, ¿no?, y que le ayude a conectar y a trascender sobre su patología, ¿no? Que la patología no le define, ¿no? Alguien que tiene una parafilia no es esa parafilia, ¿no?, sino que es mucho más que esa parafilia, ¿no? Y el rol del terapeuta es hacerle ver que es mucho más que esa patología, ¿no? Y que gracias a que es mucho más, esto se puede trabajar y subsanar, ¿no? Y no al revés, porque efectivamente yo creo que cuando la psicología, y en este caso la sexología, se focaliza tanto en el síntoma o tanto en incluso el diagnóstico, pierde perspectiva, ¿no? Y efectivamente la persona se termina definiendo y construyendo a raíz de una etiqueta que al final determina todo su ser, sus acciones, ¿no? Toda la trascendencia que comentabas que hay detrás de una mirada poco sana, ¿no? Entonces, desde luego, la mirada del terapeuta ha de ser siempre una mirada de amor incondicional al paciente, ¿no? Es que no te quiero por lo que has hecho, o no te quiero por lo que has hecho, ¿no?, sino te quiero por esa persona que eres más allá de lo que has hecho, ¿no? Entonces esto es como un salto que el paciente necesita del terapeuta para poder aterrizarlo en su propia realidad, ¿no? Debe ser una mirada capacitante, ¿no? El terapeuta se tiene que creer que esto se puede trabajar, que esto se puede sanar, porque si yo creo que una parafilia no se puede trabajar, ¿no?, o subsanar, pues no sé qué hacemos delante del paciente, ¿no? Entonces, desde luego tengo que creer en esta capacidad y, por tanto, mirar capacitando al paciente, ¿no? Y mirar también como desde cierta exigencia, ¿no? No de machacar al paciente, ¿no?, de venga, espabila, ¿no?, pero sí desde el anhelo de querer sacar el máximo potencial de la persona que tenemos delante, ¿no? Entonces yo creo que esto es crucial, que un terapeuta lo tenga trabajado. Y efectivamente, como comentabas, no podemos valer todos para todo, ¿no? Entonces hay quien dentro de la psicología está más llamado a un tipo de terapia, ¿no?, pues a trauma o a atención infanto-juvenil, ¿no? Y la sexología, pues efectivamente es otra rama en la que no todo el mundo tiene el anhelo de ayudar, ¿no?, o la capacidad. Y eso pues es una rama donde, al igual que todas las ramas, ¿no?, pero que uno tiene que estar trabajado y predispuesto a ello, reconociendo los propios límites, porque humildemente no podemos ayudar a todo el mundo, ¿no?, incluso dentro de la propia sexología, ¿no? Yo siempre les explico a los pacientes, yo no puedo ayudaros a todos, me encantaría, pero no siempre, precisamente por la unicidad de la persona, ¿no? Si todos fuéramos iguales, pues como churros, como decíamos antes, ¿no? Pero no todos somos iguales, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes y desde esta humildad de que vamos a llegar hasta donde podamos llegar y lo mismo no podemos ser ayuda para todos en todo momento, ¿no? Entonces el reconocerlo humildemente también va a permitir o va a reverberar en un bien hacia el paciente, ¿no? Es decir, quiero que estés bien, quiero que vincules con este entorno de seguridad, ¿no?, del que hablábamos, y lo mismo no es conmigo y es con mi compañero Daniel, y maravilloso, ¿no? Entonces, que sepamos y tengamos ojo puesto en esto también, ¿no? El otro día unos alumnos me preguntaban, oye, Teresa, ¿y cómo te das cuenta de que el paciente no ha vinculado contigo, o cómo sabes si tienes que derivar, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, que hay una intuición clínica
que te permite ir viendo si hay conexión o no, y que luego hay indicadores, ¿no? Pues oye, si llevas 3 meses trabajando con una persona y ves pues que no hay avances, que no, bueno, pues a lo mejor ahí se puede poner encima de la mesa con el propio paciente, ¿no? El transmitir esta sensación del terapeuta hacia el paciente y con paz ofrecer la libertad, ¿no? De una derivación, y no porque el terapeuta haya hecho un mal, ¿no? Sino desde esa humildad de no llegamos a todos, ¿no? Y esto es algo que tenemos que asumir en cualquier disciplina, yo creo, en general de la vida, ¿no? Pero en la psicología en concreto, porque bueno, pues un trabajo terapéutico requiere un esfuerzo muy importante por parte del paciente, ¿no? Y el terapeuta también, y precisamente pues hay que optimizar recursos, por así decirlo, ¿no? Y fomentar que pueda haber una buena evolución en ese sentido, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en todo lo que comentabas de la importancia de la mirada, del trabajo del terapeuta y desde el reconocimiento de los propios límites, ¿no? Llegamos hasta donde llegamos. O sea, hasta ahora hemos hablado un poco como de esa mirada de fondo, que es súper importante porque o tienes unos buenos cimientos o todo lo que pongas encima, pues antes o después se te cae. En la parte, metiéndonos un poco en el aspecto ya un pelín más técnico, ¿cuáles dirías que son los motivos de consulta actualmente más habituales en el ámbito de la sexología clínica? Vale. Te iba a decir, buena pregunta, porque antes yo creo que hace unos años estaban como un pelín más delimitados, ahora es verdad que yo tengo sensación de que viene más variedad de motivos de consulta. Aún así yo creo bueno, que si tuviera que mencionar 3, por así decirlos, ¿no? Bueno, yo creo que el principal y el que está entrando cada vez más y casi sin distinción de edad, ¿no? De adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? Es el trastorno por comportamiento sexual compulsivo, ¿no? Coloquialmente conocido un poco más como hipersexualidad, ¿no? Esta hipersexualidad muy incitada por los factores que hemos comentado anteriormente, ¿no? Del entorno social en el que vivimos, lo bombardeados que estamos en redes, en televisión, en series, en libros, ¿no? Entonces, yo creo que pondría en primer lugar esta patología, ¿no? de esta hipersexualidad desmesurada, y luego, pues, si clasificamos entre hombre, bueno, por patologías más femeninas o masculinas, es verdad que las femeninas está entrando mucho el deseo sexual hipoactivo y el vaginismo, ¿no? O incluso momentos donde, bueno, sí, vaginismo, dispareunia, ¿no? El dolor en las relaciones. Y en el ámbito masculino, bueno, pues yo creo que tanto la disfunción eréctil como la eyaculación precoz van un poco ahí a la par, ¿no? Dentro de los motivos que más vienen a consulta, ¿no? Pero bueno, yo sí que destacaría que ha ido escalando muchos puestos, ¿no? Pues esta hipersexualización, ¿no? Consumo de pornografía, adicción a la masturbación, tanto en hombres como en mujeres. Es verdad que predomina todavía más en hombres, pero las mujeres en este último periodo de tiempo han tenido como una subida muy significativa, ¿no? Al igual que la edad, que antes pues era mayor, ¿no? Y ahora yo creo que ha ido disminuyendo lamentablemente, ¿no? Pero bueno, sí que nos vienen perfiles de adolescentes ya, pues a lo mejor con una adicción o un consumo de la pornografía bastante prominente en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que estas serían como las patologías más destacadas. Y bueno, lo que veníamos comentando, ¿no? Efectivamente hay una parte de trabajo pues muy focalizada en lo sexual, ¿no? Profundamente, pues a nivel conductual, a nivel, ¿no? Pues tanto en el consumo de pornografía, ¿no? Para ir disminuyendo esa intensidad y esa frecuencia, como en un bajo deseo, un deseo sexual, ¿no? Pues con técnicas de estimulación del deseo, de la excitación, ¿no? Pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? Entonces hay que entender que detrás de todos estos motivos de consulta está esta parte afectiva sosteniéndola, ¿no? Pues por ejemplo, me pasa muy a menudo que en pacientes con este perfil más hipersexualizado, detrás de todo este consumo, ¿no? Incluso ya no solo el consumo de pornografía, porque lamentablemente es una sintomatología que va como en aumento, que, bueno, pues esta teoría del superestímulo, ¿no? En determinado momento ya no me satisface solo el consumo de pornografía y, bueno, pues ahí salto a bueno, pues tema de prostíbulos, aplicaciones, ¿no? Pues lamentablemente
es una sintomatología que va increciendo y que cada vez daña más a la persona, ¿no? Entonces, detrás de toda esta conducta hipersexualizada, lo que me suelo encontrar muchas veces es mucha herida de abandono y soledad, ¿no? Entonces, frente a este padecimiento afectivo de la soledad o el abandono, la forma o la respuesta afectiva que he encontrado para compensar de alguna forma, ¿no?, este dolor o este sufrimiento o este vacío es esta hipersexualidad, ¿no? Y entonces solo en este tipo de sintomatología es donde aprendo a sentirme mirado, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que trabajar con esta persona ya no es solo disminuir ese consumo de pornografía o el frecuentar prostíbulos, que por supuesto, porque es algo que sigue dañando a la persona, pero hay que bajar un poquito más, ¿no? Hay que ver qué le está moviendo a esta persona frente a esta conducta, ¿no? Entonces es entender que detrás de cada conducta siempre hay, hay una parte afectiva y detrás de esta parte afectiva hay como un anhelo sano no bien resuelto, no de alguna forma. Entonces, esto pasa con, pues eso, el trastorno por comportamiento sexual compulsivo, esto pasa con una disfunción eréctil, ¿no? Muchas veces, de hecho, quizá el perfil más de hombre, ¿no? Pues viene a consulta y tengo disfunción eréctil, cúrame, ¿no? Quiero poder mantener relaciones sin ningún problema. Muchas veces te preguntan incluso, ¿hay medicación que me puedas dar para que esto ya, ¿no? Entonces, yo siempre digo que medicación, pues bueno, siempre hay, ¿no?, una opción, una muletilla que me puede ayudar, pero que lo ideal y lo sano no es tener una pastillita para tener ya una buena erección, sino que tenemos que ver qué está pasando, ¿no? Y muchas veces detrás de una disfunción eréctil hay niveles de ansiedad elevadísimos, hay muchas heridas e incluso, y esto cada vez pasa más, hay situaciones traumáticas no resueltas, ¿no? Que tú haces una línea de vida o rascas un poquito más y te encuentras pues que son personas que han sido abusadas sexualmente en el pasado, ¿no? Entonces, no quiero pastillita para que puedas tener relaciones, que por supuesto quiero que tengas relaciones, pero quiero poder llegar a sanar esa herida que te ha originado en parte esta sintomatología, ¿no? Porque ni puedes estar con la pastillita toda la vida, ¿no? Que por supuesto muchas veces la medicación hace de muleta y complemento, ¿no? Y es muy necesaria en muchos casos. Pero bueno, pues por aterrizar esta mirada de la que hablábamos en casos más concretos, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz de ver más allá de tu síntoma, probablemente trabaje 3 técnicas contigo para la disfunción eréctil y ya está, ¿no? Y ahí me quede y ya está. ¿Tienes erección? Pues sigue, ¿no? Pero como comentabas antes, Dani, yo creo que es cuestión de tiempo que este síntoma vuelva o incluso aparezca de otra forma. Justo. ¿No? Y a lo mejor ya no es disfunción eréctil y es eyaculación precoz, ya no es incluso algo sexual, sino que se va por algo algo más psicológico o afectivo, como una depresión, como, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo el unir esta parte de sintomatología sexual con la parte más afectiva de ese trabajo terapéutico que llega a la raíz y el origen de toda esta sintomatología, ¿no? Entonces, bueno, y al igual pues con el deseo sexual hipoactivo, ¿no?, que a lo mejor es muy común en mujeres, y que al final, leyendo más allá del síntoma, pues encontramos otro tipo de causas como muchas veces infidelidades, muchas veces pues prácticas sexuales donde, bueno, pues se hace mucho daño a la identidad de la propia mujer, situaciones de maltrato, e incluso muchas veces, que el otro día lo hablaba con los alumnos, ¿no?, muchas veces, bueno, pues conflictos con incluso la familia de origen, ¿no? Que muchas veces, por la relación que yo tengo en la familia de origen, ¿no?, pues pacientes a lo mejor donde se han sentido muy invadidos en su intimidad, en su familia de origen, sintomatizan a través de la sexualidad, que es el ámbito más íntimo, poniendo esa barrera, ¿no? Entonces es que no tengo deseo de un encuentro sexual porque he sido de alguna forma como invadida en mi intimidad tanto que ahora necesito poner esa barrera, ¿no? Entonces, pues ya no solo trabajar técnicas para estimular el deseo, sino irnos a la raíz de trabajar el origen de esas barreras que tengo frente a ese deseo, ¿no? Entonces, esa importancia de leer entre líneas, ¿no?, y leer un poquito más y enseñar al paciente a leerse,
Ujú. ¿no? Que esto es crucial. Esta mirada nuestra no se trata de que nos la quedemos y trabajemos ahí en lo escondido, sino que sepamos transmitirla al paciente para que el paciente pueda leerse, pueda entenderse y por tanto pueda gestionarse y acoger esta sintomatología, ¿no? Muchas veces nos ponemos como en lucha, ¿no? Muchas veces, pues lucho con mi propia disfunción eréctil, ¿no? Entonces, bueno, es que esta disfunción eréctil lo mismo tiene algo de bondad que viene a Ujú. decirnos, ¿no? Entonces, qué importante es acoger esa bondad del síntoma para entonces trascenderlo y poder trabajarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esta sería un poco como la línea o la forma de aterrizar, bueno, pues toda esta mirada de sexología por la que apostamos, de alguna forma concreta en las patologías más comunes, ¿no? Que nos encontramos en consulta. Ujú. En línea con esto que decías, me venía el título de este libro muy famoso sobre el trauma, que es El cuerpo lleva la cuenta, Ujú. y es verdad que me parece una idea muy profunda y que se puede aplicar en muchos campos de psicología, pero aquí en sexología como que cada vez más veo lo evidente que es que el cuerpo cuenta también cosas, ¿no? El cuerpo habla y el cuerpo Desde luego. manifiesta cosas que no son necesariamente tangibles, pero que las expresa de una manera muy tangible. Y parte del arte del terapeuta es aprender a descifrar estos mensajes y ayudar al paciente a descifrarlo. Y una cosa que llama mucho la atención cuando uno empieza a tratar pacientes dentro de este ámbito es que cuando uno va rascando un poco, a las pocas sesiones, y a veces sorprende cuán pocas, ya has dejado de hablar de sexo en terapia, ¿no? Vienen con un problema Total. sexual y a las 3 o 4 sesiones ya estás hablando, pues eso, de historia familiar, de mi estilo vincular, de una historia de, pues, de trauma, de bullying, de haberse visto expuesto a cosas antes de tiempo, sin capacidad para entenderlo, para integrarlo de forma sana. Entonces es muy llamativo y muy fuerte cómo eso, cómo el cuerpo expresa a veces de forma súper gráfica, de una manera como muy simbólica, lo que la persona está viviendo por dentro. Y el riesgo, lo que comentabas, ¿no? Pues vale, tratamos el síntoma, ponemos el parche, te damos la muleta, pero la lesión permanece. Desde Hay que luego. enseñarte a caminar, a fortalecer de nuevo esa musculatura, a, a ir a la causa y cuando la abordas te das cuenta muchas veces, pues como no tiene nada que ver originalmente con el sexo, pero como en las relaciones, como decíamos antes, es donde de una manera muy fuerte se expresa la identidad de la persona, pues ahí salen también todas las mochilas con las que cargamos Total. pero claro, el trabajo importante de hacer es recorrer ese camino inverso y ver, vale, esto se manifiesta como una disfunción eréctil, como una adicción a la pornografía, como un no sé qué, pero ¿qué hay en la base? ¿De dónde viene? Vamos a hacer ese recorrido, esa ingeniería inversa Total. y claro, ahí también hace falta herramientas para tratar lo que te encuentres que esté a la base. Y muchas veces son cosas mucho más complicadas y no sé en tu experiencia, pero a mí me parece que requieren un trabajo mucho más paciente, más sosegado y sabiendo que va para largo, porque son cosas que a veces han quedado muy enterradas en la identidad de la persona, Ujú. como mentiras sobre el propio yo que nos hemos creído, Ujú. que hemos integrado, y entonces para poder desenterrarlo y desenraizarlo requieren mucho más trabajo. Total. Entonces hace falta una paciencia que a veces, si hemos creído que con problema X, técnica Y, nos va a faltar esa paciencia, porque vemos Desde que no va por luego. ahí, ¿no? Y que hay un trabajar para integrar la propia historia, las experiencias traumáticas o por lo menos desagradables, ese trauma con T minúscula, mentiras sobre la propia identidad que nos hemos creído, entender por qué no son verdad, descubrir las partes positivas. Eso. Es muchas veces, como comentas, muy difícil de gestionar porque no lo hemos comentado, pero parte también de la crisis que vive la sociedad a día de hoy, Mm, como la llaman, ¿no? La sociedad de la inmediatez. Entonces es verdad que el síntoma genera mucho sufrimiento y lo que muchas veces te demanda el paciente con esa urgencia mm, es quiero dejar de tener este síntoma, ¿no? Entonces, muchas veces es muy tentativo dejarte llevar por esa inmediatez que te pide el paciente, ¿no?
pero efectivamente es un trabajo de muchísima paciencia, porque efectivamente trabajar todo lo que hay de fondo lleva un tiempo ya no solo de vínculos, sino un tiempo de bueno, que el paciente encuentre el momento para ponerlo encima de la mesa. Hay muchos perfiles de pacientes que vienen por su motivo sexual concreto, no, todo fenomenal, pero queremos trabajar esta disfunción eréctil, por ejemplo, ¿no? Cuando tú intentas acceder a lo afectivo, muchas veces te encuentras cerrazón, que no, que estamos fenomenal en todo, que no hay nada más, que... Entonces, es verdad que muchas veces frustra mucho, ¿no? Porque tú como terapeuta que tienes esa mirada como más holística, ¿no? Bueno, pues te desesperas, ¿no? Dices, por Dios, ¿cuándo lo verán, no? Pero bueno, es verdad que ahí nos tenemos que serenar mucho y acoger desde el paciente pondrá encima de la mesa todo lo que tiene que poner en el momento en el que se vea preparado para ponerlo, ¿no? Y muchas veces podemos, bueno, pues pecar de alguna forma, ¿no? De pinchar demasiado, querer acceder, ¿no? Pues porque nosotros vemos clarísimo que algo ha habido en su historia, ¿no? Y el paciente a lo mejor te encuentras con una defensa, una barrera, ¿no? De no. Y muchas veces, bueno, pues nos tenemos que recolocar y entender que aunque nosotros veamos cosas, el paciente tiene que estar preparado para poder verlo, ¿no? Entonces muchas veces no es trabajar esa herida en concreto, sino preparar al paciente para que pueda poner encima de la mesa esta herida, ¿no? Que esto es súper importante, porque muchas veces nos podemos obcecar a ir al kit de la cuestión, ¿no? Olvidando que tenemos a un paciente delante que tiene que estar preparado para contener, sostener y trabajar esta herida, y no siempre es al ritmo del terapeuta, ¿no? Entonces, qué importante es también el poder respetar ese ritmo del paciente sin forzar, sin pinchar donde no hay que pinchar, ¿no? Sino entendiendo bueno, que el proceso va a llevar su tiempo, y muchas veces es lo que hay que trabajar en sesión, ¿no? El aprender a sostener esta incertidumbre, bueno, pues es verdad que hay procesos muy largos y muy cansados, ¿no? Y con mucho esfuerzo logístico, económico, ¿no? Y acoger esa realidad del paciente. Por supuestísimo que estás agotado, ¿no? Por supuestísimo que llevamos 2 años y seguimos trabajando, ¿no? Pero bueno, siempre como recolocarnos desde esta otra parte y esta otra mirada, ¿no? Y seguir alentando a que el proceso siga ese ritmo que debe seguir, ¿no? Para llegar a la raíz del conflicto y lo que yo diga, ¿no? Muchas veces el paciente dice, ¿y cuánto va a durar? ¿Cuántas sesiones? ¿No? Digo, pues yo es que te mentiría si te digo 12 sesiones, ¿no? Te mentiría seguro. Y yo he tenido experiencia de procesos que pensé que iban a ser eternos y que por la evolución que han tenido han sido muchísimo más rápidos de lo que yo pensaba, y al igual he tenido procesos donde pensé que iba a ser un poquito más rápido y a lo mejor seguimos en proceso, ¿no? Entonces, también un poco como que el terapeuta aprenda que bueno, que cada proceso es único, y aunque el motivo de consulta sea muy parecido o similar, pues como el paciente es único, pues la capacidad o la vivencia o bueno, la gestión afectiva, pues es que es diferente, ¿no? Entonces, bueno, el que el terapeuta sepa moldarse a estas distintas realidades del paciente, ¿no? Yo creo que es esencial. Te quería preguntar, ya que has mencionado antes la cuestión de la pornografía, que ahora vienen muchos pacientes, a veces incluso cuando vienen a terapia por otro motivo de consulta y bueno, como que antes o después en muchos casos acaba apareciendo, ¿no?, una relación problemática con el consumo de pornografía. ¿Qué papel dirías que juega en muchas de las otras de los otros motivos de consulta que vemos en terapia? Es verdad que bueno, cuando empezó a surgir este motivo de consultas estaba muy delimitado, ¿no? Pues el consumo de pornografía y trabajar el consumo de pornografía, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy la investigación cada vez avanza más, ¿no? Y por ejemplo, ya hay muchos estudios de pornografía que relacionan, pues eso, el propio consumo de pornografía con disfunciones sexuales posteriores, ¿no? Como puede ser una disfunción eréctil, como puede ser una eyaculación precoz, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la investigación está creciendo mucho en este ámbito, gracias a Dios, ¿no? Yo creo que cada vez nos aporta mucha más luz, y en consulta se ve muy claramente, ¿no? Cómo la pornografía interfiere ya no solo en síntomas puramente sexuales, ¿no? Sino que al final tú, trabajando con este paciente, pues ves la mella que deja en la autoestima, la mella que deja en la identidad, la mella que deja incluso en el ámbito social, ¿no? De recluirme, de incluso poder llegar a generar fobias sociales, ¿no? O sea, bueno, yo creo que esto es lo que comentábamos antes, ¿no? La sexualidad es una dimensión de la persona que
trasciende y pasa de forma transversal por todo mi ser, ¿no? Entonces, es muy difícil que un síntoma sexual se quede solo en un síntoma sexual, ¿no? O sea, es que necesariamente me salpica en mi biología, en mi mundo afectivo, en mi mundo social, en mi mundo espiritual, ¿no? Entonces, irremediablemente, un consumo de pornografía deja mucha mella en todo lo demás, ¿no? Principalmente en identidad y autoestima, ¿no? Pero bueno, que he visto casos que incluso que han llegado a desarrollar muchas dificultades sociales, casos que han terminado con disfunciones sexuales a posteriori, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que deja mucha más mella de la que somos conscientes y ojalá la investigación siga avanzando para poder abarcar, ¿no? Incluso prever, para prevenir principalmente las posibles secuelas o consecuencias que deja, ¿no? Porque efectivamente cuando un paciente viene por consumo de pornografía, estás un tiempo X trabajando ese consumo de pornografía, ¿no? Y de dónde proviene y estas heridas, pero hay como un post-tratamiento a la adicción que al final pues conlleva el restaurar un poquito toda esta autoestima, esta identidad, ¿no? El volver a construirnos, ¿no? Como comentabas antes, de recoger todos estos pedacitos para entonces ahora volverlos a construir, ¿no? Y que el síntoma no vuelva a aparecer, ¿no? Y si vuelve a aparecer, que yo ya esté construido y con las herramientas necesarias para poderle hacer frente, ¿no? Porque normalmente pues cuando viene el paciente a consulta, aparte de descubrirse roto, es que no tiene herramientas, ¿no? Entonces, efectivamente no puedo salir de aquí. Son pacientes que cuando vienen, muchos verbalizan: veo que se me va de las manos, veo que ya no lo puedo parar, llevo intentando hacer esto, esto y esto y sigo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues esa toma de conciencia de me he encontrado sin recursos, los que tenía ya los he usado y no me han servido, y además cada vez estoy más roto, ¿no? Entonces, efectivamente, recojamos los pedazos, entendamos por qué estás en pedazos y reconstruyámonos, ¿no? Con todas estas secuelas que hemos comentado que puede dejar un consumo de pornografía, claro. Fíjate, escuchándote me venía a la cabeza una idea un poco paradójica, pero es justamente una buena noticia, y es lo bonito y el potencial buenísimo que tiene una sexualidad bien vivida. Porque si no fuera así, sería imposible que una herida en este ámbito pudiera hacernos tanto daño, ¿no? O llegara tan profundo o nos rompiera de una manera tan desastrosa. Entonces, a veces, aunque sea eso un poco paradójico, pueda parecer extraño, cuando veo lo heridas y lo profundamente tocadas que pueden venir algunas personas cuando han tenido malas experiencias en el ámbito de lo sexual, yo diría que para cuando estén preparados, ¿no? Para escucharlo, porque esto también hay que tener mucho tacto, pero una cosa que a mí me encantaría que todos los pacientes se pudieran llevar después del proceso terapéutico es el haber entendido y experimentado qué regalo es el ámbito de la sexualidad, ¿no? Y qué maravilla, qué oportunidad representa y qué potencial tiene. Por supuesto, el potencial para el bien pues puede ser como parasitado por malas experiencias, por malos hábitos, por malas decisiones también, que las personas al final, esto conviene no olvidarlo, que somos libres y a veces elegimos cosas que nos dañan, que nos rompen, pero en el fondo por algo bueno, ¿no? Por algo bueno que es una vía de expresión de lo más bonito y lo más profundo que llevamos dentro, de ese deseo de amar y ser amados, en el fondo. Y yo creo que es uno de los errores a nivel social y luego a nivel de la práctica clínica, que cuando vemos la sexualidad como algo más epidérmico o como algo, no, solo afecta a mi cuerpo o solo afecta a algunos momentos. Bueno, pues si fuera así, una herida en esto sería muy fácil de tratar y no podría destrozar tanto algunas vidas como lo hace, ¿no? Entonces, paradójicamente, creo que ahí reside una muy buena noticia, que no es algo epidérmico, es algo que toca lo más profundo y por tanto puede ser algo muy bueno. Y bien vivido, súper terapéutico también, ¿no? Incluso sanar otro tipo de heridas que llevamos. Total. Pero claro, hay que darle el puesto que tiene, ¿no? Si lo vemos solo como algo marginal, algo superficial, algo de lo que puedo disponer como me dé la gana
y sin que eso me afecte, porque el problema, claro que puedes hacerlo, pero luego no pretendas que no te afecte y que no te afecte a un nivel a veces que te sorprendería cuán profundo puede llegar a ser. Total. De hecho, qué importante, Dani, que el propio terapeuta eh, viva y sea consciente de esta belleza de la sexualidad, porque si no, yo no puedo transmitir algo que no vivo o algo en lo que no creo, ¿no? Entonces, efectivamente, la sexualidad es belleza absoluta, es un tesoro. Y a día de hoy no existe, o hay pocas oportunidades para palpar esta belleza de la sexualidad tal y como estamos bombardeados socialmente, ¿no? Entonces es muy común que los pacientes no traigan esta visión de sexualidad, ¿no? El otro día justo unos pacientes me comentaban, ¿no? Hemos escuchado 1000 veces que la sexualidad es algo bonito y bello, pero no nos lo creemos, ¿no? Efectivamente, es que si yo no he tenido esa vivencia, o sea, los pacientes suelen venir con esta idea relacionada, ¿no? Dicen que es algo bonito y bello, pero yo no me lo creo, ¿no? ¿no? Entonces yo les empujo a, bueno, si que vuestro corazón anhela esta belleza, vamos a encontrar el camino para llegar a ella, ¿no? Entonces, pero necesariamente yo tengo que creer y vivir esa belleza de la sexualidad, porque si no, es imposible transmitirla, ¿no? Y efectivamente yo creo que es algo que se trabaja paralelamente a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces, a la par que te estoy empujando a descubrirte a ti mismo, vas a descubrir una parte de ti muy bella y bonita, que es esa que sale al encuentro del otro y se pone al servicio del otro, ¿no? Muchas veces se ve en disfunciones donde se implica, ¿no? Pues, o se pone en juego la relación de pareja, ¿no? Pues una disfunción eréctil, un vaginismo, ¿no? Se pone mucho en juego, bueno, pues en tela de juicio de alguna forma la vivencia de sexualidad, porque muchas veces incluso el propio origen es una mala vivencia en la sexualidad por ambas partes, entonces no hemos descubierto la belleza y mi cuerpo se cierra a este encuentro, ¿no? Y muchas veces lo que mantiene esta sintomatología en la pareja es que muchas veces el síntoma me produce tal dolor que muchas veces el dolor me encierra en mí mismo, ¿no? Es una emoción que empuja efectivamente a la introspección, ¿no? Al igual que la alegría me empuja a compartir, pues el dolor me hace meterme en un proceso de introspección importante. Y lo que yo digo, pues cuando estoy en un proceso de introspección importante, es difícil que la sexualidad en pareja funcione, porque la sexualidad solo funciona en la medida en la que la entiendo como un diálogo con otro, ¿no? No es un monólogo para satisfacer un placer individual, ¿no? La sexualidad es un encuentro y es un diálogo con otra persona, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo me encierro en mi dolor pues eso, no levanto la mirada en el encuentro sexual, pues es hasta sano que haya una disfunción eréctil. Es sano que haya un vaginismo, porque no estamos hechos para funcionar mirándome a mí mismo, ¿no? Entonces, muchas veces parte del trabajo en pareja dentro de una disfunción eréctil o de cualquier disfunción en el ámbito sexual es hagamos por levantar miradas, hagamos por encontrarnos y entrar en diálogo, ¿no? Entonces, es sano que cuando el enfoque o la base de la que partimos en la sexualidad no es la adecuada, no funcionemos, salgan los síntomas, ¿no? Entonces, que tiene muchísima bondad. ¿Tú quieres encontrarte con tu marido sabiendo que él no se está encontrando contigo? Pues efectivamente tu cuerpo se cierra y desarrolla un vaginismo, ¿no? O tú quieres encontrarte con tu mujer que sabes que te está siendo infiel, pues es que tienes una disfunción eréctil, es que estamos muy bien hechos, ¿no? O sea, yo cada día me sorprendo más, ¿no? De cada paciente o motivo de consulta que recibo y rascas y, bueno, elaboras como tus hipótesis, ¿no? Es fascinante lo bien hechos que estamos, ¿no? Es que hay una visión y una mirada de sexualidad que cuando no se vive, y en la verdad, ¿no? O en el bien, está llamada a que no funcione, por un lado o por otro, ¿no? Entonces, efectivamente, parte de ese trabajo es el transmitir esa mirada para que entonces podamos funcionar, ¿no? Porque muchas veces desenreda muchísimo el síntoma, es una barbaridad. Muchas veces cuando hacen clic en esa mirada, el síntoma se desenreda muy fácilmente. Y muchas veces ves cuando no hay clic en esa mirada, lo enredado y enquistado que está el síntoma, ¿no? Entonces, efectivamente, es algo que no podemos olvidar trabajar, vivir y transmitir, ¿no? De alguna forma. Entonces, me parece súper importante y un punto muy clave dentro de la atención en la sexología, ¿no? Y en la terapia sexual de cara al paciente. Con todo esto que hemos hablado y esta mirada
de la que venimos hablando, esta mirada en profundidad, esta mirada sobre la persona, ¿qué características crees que debería tener un programa de sexología clínica para terapeutas que compartan esta intuición de, efectivamente, la sexología es algo bueno, es algo grande, perdón, la sexualidad es algo bueno, es algo grande, quiero poder ayudar a las personas de verdad, todo lo que pueda? ¿Cómo debería ser un programa de formación para terapeutas y qué perfil deberíamos a lo mejor buscar en los terapeutas o cómo deberían impostarse de cara a abordar la terapia en este ámbito tan específico? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que un programa de formación en sexología, ¿no? que abarque pues, toda esta mirada que hemos estado hablando, creo que es fundamental que tenga, por supuesto, su base científica, ¿no? Porque la psicología es ciencia y es importantísimo, ¿no? Pues esta base científica que avale y que demuestre a nivel de investigación pues, todo lo que estamos hablando, ¿no? Pues eso, basada en el manual diagnóstico actualizado, ¿no? O sea, hay una parte científica que tiene que estar. Hay otra parte antropológica que creo que es muy importante y que quizás es la que más echa en falta en otros programas que hay, ¿no? de especialización en sexología. Entonces, esta base antropológica que nos ayude a entender quién es la persona, cómo mirar a la persona, ¿no? ¿Quién es el paciente que tengo delante, ¿no? Con esta finalidad de no tratar a todos los pacientes por igual, sino tratar persona a persona, paciente a paciente, ¿no? Entonces, esta base antropológica que me permite acercarme, aprender a acercarme a la persona en toda su integridad, y luego, por supuesto, pues toda esta base más de terapia sexual, ¿no? Siempre ligada a la afectiva, ¿no? O sea, yo creo que la idea es que los temas que se traten, ¿no? Las distintas patologías, bueno, incluso ya más allá de las patologías, ¿no? Yo haría un programa que vaya un poco desde lo sano hasta lo no sano, ¿no? O sea, comprendiendo cómo se debe funcionar o cómo estamos creados para funcionar y cómo surge la patología, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mirada que hay que poner en cada tema de alguna forma, el entender cómo es el buen funcionamiento y qué es lo que pasa para que esto se pueda de alguna forma estropear, ¿no? O se pueda deteriorar y que entonces entendamos de dónde viene la sintomatología y entonces el terapeuta pueda ampliar esa mirada frente a la patología en sí, ¿no? Y como, bueno, perfil de alumno, pues es verdad que hace falta mucho terapeuta sexual, pues tanto desde el ámbito psicológico como el ámbito más psiquiátrico, ¿no? Yo creo que hace falta este tipo de perfiles muy bien formados y luego pues es verdad que, por ejemplo, en el programa que desarrollamos pues vienen muchos perfiles de diferente índole y cada edición más diferentes, ¿no? Vienen sacerdotes, vienen ginecólogos, que al final el ginecólogo o incluso el médico de familia es el primero que se topa con esta realidad en consulta, ¿no? Entonces, qué importante es que yo como ginecólogo o yo como incluso enfermera o como, ¿no? Pues pueda entender la realidad que hay detrás de un síntoma parecido, ¿no? Que pueda tener este ojo clínico de ver que hay más allá y ya no para intervenir, porque efectivamente el ginecólogo no se va a poner a hacer terapia, ¿no? Pero qué importante es una buena derivación a tiempo a un buen profesional, ¿no? Entonces yo creo que a futuro con esta idea de sexología que queremos promulgar, ¿no? A través del programa, a través de la propia consulta de psicología que tenemos aquí en la universidad, es crear una red de profesionales de diferentes ámbitos e índoles donde en confianza nos podamos derivar sabiendo la mirada y la visión que tenemos sobre personas, sobre sexualidad, sobre psicología, sobre sexología, ¿no? Y podamos tener este entorno de confianza donde poder llegar a atender y dar respuesta a esta crisis social que nos está inundando, ¿no? Es como la nueva pandemia, por así decirlo, ¿no? Ya más post-COVID, ¿no? Pero es como una nueva pandemia que está creciendo muy sigilosamente, ¿no? Y que lo más peligroso es que se tiende a normalizar mucho, ¿no? Entonces yo creo que bueno, como psicólogos y terapeutas sexuales tenemos la responsabilidad de dar una respuesta con rigor, con profesionalidad, ¿no? Y que pueda ayudar a dejar nuestro granito de arena dentro de este movimiento social que tanto inunda, ¿no? A día de hoy. Entonces, yo partiría un poco de esa base. Pues muchas gracias, Tere, ha sido súper enriquecedor compartir contigo. Gracias a ti, Dani, porque desde luego son temas que darían para
para 8 vídeos más, ¿no? Realmente, y podemos profundizar mucho más, pero desde luego ha sido un encuentro muy enriquecedor y bueno, pues ponernos a disposición, ¿no? del oyente que nos está viendo, cualquier duda, cuestión o incluso aportación, ¿no? Porque esto yo creo que la idea es que sea una idea muy viva y que se siga construyendo, ¿no? Y cuantos más seamos, mejor. Bueno, pues nos ponemos a disposición, estamos en la consulta de psicología de la Universidad Francisco de Vitoria y será un placer escucharos, acogeros y seguir construyendo juntos.